Ok. Bueno, buenas noches a las personas que estén conectadas ahorita mismo. Mi nombre es Jesús Riquelme. Me quiero presentar inicialmente. Mi nombre es Jesús Riquelme, soy el director del proyecto Convidea. Quiero dar un pequeño y corto speech con respecto al proyecto. Nosotros somos un proyecto que tiene el objetivo de analizar y gestionar las experiencias educativas, tanto presenciales como virtuales, en entornos de enseñanza y aprendizaje. Los que son educadores creo que tienen mayor conocimiento cuando me refiero a entornos de enseñanza y aprendizaje. La profesora nos apoyó mucho en el desarrollo y la mejora de nuestra plataforma. Es un software que manejamos como empresa, como emprendimiento joven. Y actualmente nos enfocamos en apoyar tanto instituciones como apoyar a docentes que estén interesados en medir la experiencia por clase, por semana que se le ofrece a los estudiantes con respecto a la educación y al entorno físico o al entorno, en este caso, virtual con respecto a la situación actual. Invité a la profesora porque considero que es una profesora que tiene mucho conocimiento sobre el tema de educación y el título en sí y el objetivo del live de hoy es poder tener ideas y que nos dé mayor claridad con respecto a qué problemáticas están sufriendo muchos docentes, ya sea en superior o también quizás en otros niveles, porque pueden ser similares, y también ver qué oportunidades con su experiencia ella ve para implementar tanto metodologías como nuevas formas de enseñanza que aporten a la experiencia de los estudiantes, a la experiencia educativa, y que de esta manera se pueda llegar a los resultados que se busca con la educación. Entonces quisiera primero comenzar que la profesora se presente, no la conocen, y que nos diga experiencias, en qué campo actualmente trabaja. Ok, bueno, de verdad que muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a Isaac, que sé que ya lo vi por aquí, que ya se logró unir, ¿verdad? De verdad que les agradezco mucho por la invitación. En general al grupo Convidia, porque de verdad que comparto con ustedes esa gran visión que tienen por la educación, y de verdad que ver a chicos jóvenes, como siempre le he dicho a ustedes, es sumamente interesante verlos preocupados por este tema, y aún mucho más cuando estamos hablando acerca del rol docente, sobre todo en el área de educación superior, ¿sí? Entonces me parece que eso es bien interesante, porque a veces solo estamos midiendo o haciendo las reflexiones en torno al estudiante, pero nos olvidamos un poco de cómo también los docentes nos ha trastocado esto un poquito, sí, bastante, de verdad, de hecho, ¿sí? Entonces, de verdad que te agradezco mucho por la invitación, de verdad que el espacio es buenísimo, y bueno, seguir compartiendo con ustedes siempre que sea posible para poder compartir experiencias, porque más que todo es eso, ¿sí? Como lo digo cuando iniciaste, pues mi nombre es Amelia Zarco, ¿sí? Yo soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, específicamente de Ciencias de la Educación, ¿sí? Tengo una maestría en investigación en psicología educativa, por lo tanto siempre me ha interesado mucho todo lo que esté relacionado al entorno educativo, ¿sí? Como también bien mencionaste, yo tengo experiencia en todos los niveles educativos, ¿sí? He trabajado desde el área de preescolar, primaria, secundaria, a nivel universitario, y también he trabajado con adultos analfabetas, que fue un trabajo que pude desarrollar en México, ¿sí? Que fue donde hice mi especialidad. Entonces, como dices, he tenido la oportunidad realmente de manejarme en diversos escenarios, y eso me ha dado como mucha experiencia, ¿sí? Y ahora añado una experiencia más, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo frente a la educación virtualizada y todo lo que se ha venido presentando, ¿sí? Entonces creo que, bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir realmente de mi formación profesional. Ok, la dinámica de la actividad va a ser, para las personas que se están conectando, lo que vamos a realizar es que hemos realizado una serie de preguntas de reflexión para permitir a la profesora que nos exprese su experiencia con respecto al cambio del entorno de dar clases en entornos presenciales a tener que hacer un cambio casi, o sea, no planificado, a entornos digitales para poder superar la situación en la que estamos viviendo hoy con respecto a la pandemia. Entonces, vamos a hablar primero de temas de dificultades y después vamos a entrar específicamente al tema de qué oportunidades o qué perspectivas podemos compartir con la profesora para aprovechar el momento para ir acostumbrándonos al tema de los entornos digitales, que ya es algo que se ha tocado mucho
estos últimos años, y de ahí estaremos muy interesados, y en verdad estamos muy interesados, en que las personas que quieran expresar alguna pregunta o tengan algún punto de reflexión después de las primeras preguntas, lo expresen en los comentarios y nosotros vamos a estar entonces presentando su duda o presentando el punto de reflexión para conversarlo en este live. Y bueno, para comenzar y no robar más tiempo a la profesora, quisiera comenzar principalmente con una pregunta general, y es, desde su perspectiva, profesora, ¿cuáles han sido los 3 desafíos que se le han presentado como docente universitaria por el cambio repentino de entornos educativos presenciales a entornos educativos digitales? 3 en específico que usted sabe que son como... 3 en específico, sí, ok, una tarea bien difícil porque yo tuviera para enumerarte 100, ¿verdad? Pero me has limitado solo con 3. Y bueno, en ese sentido yo lo pudiera clasificar en 3 tipos, ¿sí? En 3 tipos que me parece que son como lo más importante, ¿sí? Primero, como tú acabas de mencionar, el cambio abrupto que se dio desde el entorno presencial al entorno virtual, obviamente a mí me alcanzó de un día para otro, porque este año, precisamente en el 2020, yo todavía no había tenido la oportunidad de ejercer ninguna clase o ejecutar ninguna clase, porque todavía no había entrado en ese proceso, ¿no? Entonces llegó todo esto y de pronto tuve que pensar de la noche a la mañana cómo iba a resolver todo esto, porque algo que no mencioné es que yo a nivel universitario manejo una materia que es del área de investigación, es metodología de la investigación. Estoy viendo que hay estudiantes aquí, tú también que has sido estudiante sabes el peso que realmente requiere la asignatura. Entonces para mí fue una preocupación, ya esa fue la primera, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar una asignatura con tanto peso desde esta virtualización que yo en mi vida nunca había experimentado, o sea, nunca había experimentado, ¿sí? Entonces, por eso te decía, si tú me dices que te diga 3 dificultades, ¿sí? Yo te pudiera mencionar primero que todo sería el espacio, ¿ya? Porque obviamente nosotros tenemos un espacio destinado para llevar esas clases, pero ahora yo he tenido que trasladar ese espacio a mi hogar, ¿ya? Que es un hogar donde yo comparto con niños, con adultos, obviamente con gente que es parte de mi familia y que se han tenido también que adaptar a esa nueva forma de trabajo que yo llevo, ¿sí? Entonces, áreas específicas de mi casa que se han tenido que convertir en una oficina, porque obviamente es necesario, ya, es necesario porque obviamente en el ámbito de educación, sobre todo en la parte de docencia superior, se requiere mucho en la parte de organizar, ¿sí? Entonces, para poder organizar todo esto se requiere, créeme, Jesús, que yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles ha sido relacionadas al espacio, ya, porque buscar ese momento, ese silencio, o sea, no estamos en un lugar que es una oficina, ya tenemos vecinos, tenemos mascotas, entonces todas estas cosas es lo que hacen que de pronto uno en un principio no se sintiera bien. Ya en este proceso me he ido adaptando, ya, pero obviamente en un principio sí me costó bastante, ya me costó muchísimo, y también mi familia adaptarse a ese cambio, ¿sí? El segundo punto, yo menciono que lo relacionado a las herramientas, ¿sí? ¿Por qué te digo las herramientas? En el sentido de equipo y conectividad. Me voy a centrar en estos 2 puntos, ¿por qué? Porque sí, es bien cierto que nosotros como docentes manejamos cierto equipo para poder trabajar las clases, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, por ejemplo en mi caso personal, porque por eso yo digo que este live es de experiencia personal realmente, ¿sí? Yo nunca consideré que en mi casa yo tenía que tener el acceso a internet, porque para mí yo solamente vengo aquí en las noches y no necesito el internet, ¿sí? Pero por insistencia de mis familiares, esto me agarró hace 6 meses, ¿ya? ¿Qué tal si yo no hubiera tenido entonces esa conectividad para poder entonces trabajar con mis estudiantes? Hubiera sido un reto muy difícil, ¿ya? Lo otro que te decía es en cuestión del equipo, ¿ya? O sea, estoy pasando mucho trabajo en algunas ocasiones para poder conectarme y trabajar con el equipo, porque estamos trabajando en horarios en donde está la mayor producción a nivel de internet en el país, y obviamente la conectividad juega un papel muy importante aquí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué lo menciono? Cuando tú no puedes llevar a cabo bien tu clase, lo que empiezas a llenarte de ansiedad y piensas que los objetivos que ya tienes planificado, que planeaste, no lo vas a lograr.
¿ya? Entonces eso se vuelve y te sumas a que tus estudiantes no pueden estar contigo o no les pueda llegar bien la información que estemos manejando, etcétera. Entonces, como que todas esas cosas en un principio son lo que yo pienso que a mí me tocó. Otra cosa también importante, Jesús, tú me conoces y tú sabes que yo no soy muy tecnológica, yo soy en pro de la tecnología y por eso es que me encanta mucho el trabajo que ustedes hacen, pero realmente yo como docente no es que sea muy tecnológica o personalmente no lo soy. Si yo no soy de esa, pero yo creo que yo soy del tiempo como siempre te he comentado, de la pluma y del papel y realmente enfrentarme a todos estos entornos virtuales para poder tener el encuentro con mis estudiantes ha sido un gran reto, ¿sí? El otro punto, ya que yo pienso que me ha costado mucho y que lo he visto como un verdadero desafío, Jesús, ha sido el hecho de cómo puedo transformar yo realmente o qué estrategia puedo utilizar yo para transformar realmente toda esta información que yo estoy trabajando con mis estudiantes, convertirla en conocimiento real. Entonces yo pienso que si yo hablara de desafíos, serían eso, en mi experiencia. Ok, concretando con lo que dijo la profesora, creo que son desafíos que muchos docentes, y aquí una pregunta, o sea, docentes están viviendo hoy, que es la dificultad de la transformación hacia la tecnología. Eso en el campo se le llama la alfabetización digital, que alfabetización digital, así es. Se puedan no solo adaptar a la tecnología actual, sino que se vuelvan realmente hábiles con la tecnología, ya sea una habilidad, y es algo que por este cambio ha sido difícil. Aquí lo vemos, la profesora lo comenta en su caso, la conectividad que dificulta tener mejor interacción con los estudiantes, el hecho de las... Así es. Y por lo que veo también lo que me contaba la profesora, el espacio tiene un efecto directo sobre la dificultad o facilidad para poder manejar una clase y mantener una clase como de manera no solo organizada, sino también de manera que los estudiantes puedan entender y se puedan cumplir los objetivos. Entonces, así es. No, y otra cosa importante, Jesús, antes de que continúes, recuerda que nosotros tuvimos que cambiar, o sea, esta dinámica de modalidad presencial que manejábamos con los estudiantes, o sea, de un día para otro el cambio fue, o sea, de allá para allá, o sea, ni siquiera nos dio la oportunidad de, como decimos, prepararnos psicológicamente para recibir el golpe, como decimos como buen panameño, ¿verdad? O sea, de verdad que créeme que el cambio fue abrupto y bueno, yo creo que quienes estamos muy interesados en la educación de nuestros estudiantes, lo que tuvimos que hacer es resetearnos rápido para poder entonces dar continuidad y hacer efectivo esas clases que teníamos programadas. Ok. Entrando a la segunda pregunta de las 4 preguntas que me gustaría realizar a la profesora para después comenzar con el Q&A de los invitados que están ahorita mismo escuchando, sería ¿qué efecto puede tener este cambio repentino en la calidad de la experiencia educativa que se le está brindando a los estudiantes? Y creo que es un punto importante porque el cambio y la forma de educar de muchos estudiantes que ya han tenido esa experiencia más física, más personalizada, más del lugar, va a tener en su experiencia, porque muchos estudiantes no están acostumbrados a entornos digitales. Es algo muy nuevo para ellos. ¿Qué usted cree que va a tener el efecto en el tema de calidad de su perspectiva? Ok, cuando escuché la palabra calidad de la experiencia educativa, ¿sí? Estoy pensando mucho en cómo puedo lograr, como tú acabas de decir, que esa interacción realmente sea efectiva, ¿ya? Cuando tú me hablas a mí de calidad de la experiencia educativa, eso yo lo puedo medir de diferentes formas, ¿sí? Pero por lo que acabas de mencionar, yo creo que nos estamos orientando un poco acerca de cómo vamos a trabajar en relación a que realmente el estudiante esté desarrollando las habilidades necesarias de acuerdo al perfil profesional en el que se esté formando, ¿verdad? Entonces yo pienso que realmente esto es un gran reto, porque si nosotros no logramos que esa interacción, como tú acabas de decir, sea efectiva, lo que vamos a lograr en el estudiante es que ocurra lo contrario a lo que nosotros queremos, y es que empiecen a desertar. ¿Por qué? Si un estudiante ya de por sí, con algunas asignaturas, siente mucha presión, imagínate ahora con algunas que son las mismas asignaturas y manejarla de una forma virtual no es fácil para el estudiante, ¿ya? Entonces yo pienso que aquí entra mucho en juego
la parte de la comunicación y la empatía que uno pueda tener con el estudiante, ¿ya? Porque obviamente hoy estamos hablando del rol del docente, ¿sí? De todo lo que a mí me pasa y todo lo que yo he tenido que pasar para poder desenvolverme en este entorno que es nuevo para mí, ¿verdad? Pero también no puedo dejar de hablar ni de percibir de mis estudiantes, que es la otra parte, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pienso que la comunicación que yo vaya a trabajar con ellos es sumamente importante. ¿Por qué te digo de la parte de la empatía? ¿Ya? Porque yo he tenido que trabajar con mis estudiantes de una forma que jamás pensé, ¿sí? He tenido que trabajar a través de grupos de WhatsApp, he tenido que trabajar como herramientas como Zoom. Jesús, mi primera clase yo la di en Instagram, porque yo estaba tan preocupada que realmente no se lograran los objetivos que yo dije, yo tengo que buscar el medio para poder que yo pueda comunicarme con mis estudiantes y lograr esa interacción, ¿ya? Entonces, el medio virtual que te solicita, que realmente tú tengas esa interacción, ¿ya? Porque no podemos tener un entorno que ya es virtual, que ya es frío y seguir manteniéndolo así. Entonces, yo soy amante y fiel creyente de que nosotros tenemos que trabajar mucho lo que son los anzuelos emocionales con los estudiantes, ya, porque ellos también están viviendo la otra parte, ¿sí? Son muchos factores que hay detrás de la capacidad de ejecución que ellos tengan sobre ciertas actividades. Entonces, si yo no logro realmente empatizar con él o comunicarme con él de una forma efectiva, entonces él no va a ser imposible que él pueda entonces desarrollarse y pueda formarse en las diferentes asignaturas que se están trabajando para su área de formación, ¿ya? Entonces pienso que o sea, no tenemos una fórmula para yo decirte, Jesús, esta es la que mejor va a funcionar, porque obviamente va a depender de la característica y la personalidad de cada docente, ya de cómo quiera trabajarse con sus estudiantes. Pero a mí me parece que si yo hablo de experiencia educativa y cómo puede afectar esto, cuál es el efecto que tiene, yo pienso que realmente el efecto puede ser negativo, si no se logra que realmente esa comunicación que yo logre con él realmente se propicie de la forma adecuada. Hay un punto que la profesora, y para justamente resumir lo que comentó, con respecto al tema de la deserción, no vamos a entrar específicamente en ese tema. Exacto. Sí, dar a los presentes a que puedan revisar el reporte que escribió la IELSAC. La IELSAC es el Instituto de la Educación Latina y el Caribe, donde hay un punto específico que comentan que ya hay casos en donde los estudiantes, por temas de la pandemia, prefieren detener su educación durante el cual se toma como deserción, y no se sabe si los estudiantes regresen o no. Ese efecto se está estudiando, lo está estudiando la institución. En Convidia tenemos un video, justamente tenemos un video con respecto a ese informe y estamos conversando un poco sobre eso en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en el canal de YouTube, ahí estamos hablando un poco de la información que hemos podido recabar. Y para concretar también la respuesta de la profesora, creo que lo podríamos centrar en empatía y comunicación. Así es. Fueron los factores que en cierto modo en el proyecto, en el startup que nosotros manejamos para la educación, fueron los factores que impulsaron el desarrollo de nuestro proyecto. Tener esa conexión con la experiencia del estudiante y que por de esa manera poder mejorar las interacciones con el estudiante. Entonces, se podría decir que sí, me parece muy buena perspectiva de parte de la profesora. Como tercera pregunta, creo que hay un reto que he visto mucho en los docentes. Hay muchos. ¿Cuáles son los retos para mantener la atención y participación estudiantil en entornos digitales desde su perspectiva, profesora? Ok, Jesús, yo creo que aquí el docente se tiene que volver un líder. Ya, yo he escuchado y he participado, ¿verdad? He leído, he escuchado y he participado en muchas actividades que hablan acerca del liderazgo docente, ¿sí? Que obviamente es el área de mi fuerte. Y uno en cierto momento dice, ok, yo quiero ser un docente que sea un líder, que tenga esa capacidad de motivar a mis estudiantes para que ellos siempre quieran generar su propio conocimiento y busquen más, ¿no? Pero créeme que mantener con la asignatura que te digo que yo manejo, que ya tú sabes que es del área de investigación, y para los que están aquí presentes, que de verdad que es bastante complejo, ¿sí? Uno se tiene que volver bastante creativo, y no solo para la mía, o sea, otras asignaturas como matemáticas que todavía requieren otro tipo de ejecución, y de pronto pudiéramos tener a un profesor aquí hablando de otra forma de liderazgo docente para poder trabajar ese tipo de asignatura. Pero realmente pienso yo que el liderazgo empieza, como ya lo comentamos anteriormente, si tú tienes esa comunicación con el estudiante y esa empatía,
lo que vas a buscar siempre es que el estudiante sea el autogestor de su conocimiento. ¿Y cómo vas a lograr eso? A través de la motivación y el interés de las clases que tú estés trabajando con él, ¿verdad? Entonces yo pienso que aquí es bien importante que nosotros nos pongamos muy creativos en todas las actividades que vamos a trabajar con los estudiantes, con los temas específicos que queremos desarrollar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, estábamos trabajando acerca de una asignatura que se llama Teorías del Aprendizaje, ¿ya? Y teorías de la educación y del aprendizaje, ¿no? Okay. Que obviamente es muy amplio y ya tiene muchos años que se está trabajando, ¿sí? Pero entonces, cuando yo estaba haciendo la lectura, me di cuenta, Jesús, que el entorno que nosotros estamos manejando, o sea, el modelo ya educativo que estábamos manejando ya cambió, ¿ya? Y este modelo virtual, si bien se habla mucho acerca de que se deben introducir las TICs en el área de la educación, nunca se había trabajado el modelo virtual como un modelo que fuera aceptado por todo y esta situación que estamos viviendo nos obligó a que nosotros nos adentráramos a este modelo que es totalmente nuevo y que nosotros lo estamos desarrollando en torno a esa experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Ok, ¿cuál es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en torno a la educación a nivel general? ¿Sí? Porque no voy a hablar en cuáles áreas específicas o grados específicos, no. En torno general en la educación es que nosotros tenemos que volvernos muy creativos para poder motivar. Si tú motivas al estudiante a través del liderazgo que manejes con él, créeme que él mismo va a querer entonces saber más de esa información que tú le estás dando, ¿sí? Entonces, con esta clase específica que te comenté, hablando de modelos de educación, hay una canción que a mí me gusta mucho, que habla sobre el modelo tradicional, que es uno de los más antiguos, ¿sí? Pero que increíblemente todavía seguimos ejerciendo. Y digo increíblemente porque yo soy parte de la docencia y sé que como docente cometo muchos errores, ¿sí? Y me dio por el primer foro que iba a trabajar con mi grupo fue a través de esta canción. Entonces la gente me decía, ¿es en serio? ¿Una canción? Sí, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? A través de una canción. ¿Qué es lo que ocurrió en los años 70 cuando ese grupo sacó esa canción para ir en contra de las políticas educativas de ese entonces? Y que resulta que nosotros estamos viviendo esas mismas políticas educativas. ¿Y cuántos años han pasado? Entonces parece mentira, pero ya te digo, y la audiencia que se tuvo o la participación, la estadística de participación que se tuvo de los estudiantes fue muy buena porque ellos nunca habían visto que se discutiera algo a través de una canción. Entonces yo digo que tienes que ponerte creativo. Yo pienso que esto es lo más importante y de esa manera trasladar a los estudiantes en las cosas que realmente les gustan y que ellos nunca han experimentado ya. Y cuando te digo que nunca han experimentado, los estudiantes han experimentado todo, Jesús, porque yo sé que estamos viviendo en este mundo de la tecnología que ustedes de verdad nos llevan 100 años luz en todo esto, ¿sí? Entonces es tratar de utilizar esas mismas herramientas que a ellos les gusta para poder trabajar aquello que a mí me interesa que él, por lo que él se interese realmente, que es material o contenido de mi asignatura específicamente. Entonces yo pienso que allí el papel del liderazgo docente es importantísimo. Hay un punto que me llamó mucho la atención de lo que comenta la profesora y también de aquí, del señor Carlos, que habla con conjunto de liderazgo, piensa que hay que planificar cada vez más las clases. Es totalmente cierto. Hay un instituto, esto lo comparto con las personas que se encuentran aquí, hay un instituto en Estados Unidos que se llama la NSSE. Es un instituto que realiza un estudio del engagement estudiantil en temas de educación. Engagement sería como el sentido de pertenencia que tiene el estudiante con respecto a su aprendizaje y a la institución que el estudiante se educa. Y en estos estudios ellos hablan mucho de con la motivación estudiantil, con el manejo de la deserción y con temas que son fundamentales. Les recomendaría estos informes. Estados Unidos no solo es el único país que lo tiene, si no me equivoco, Reino Unido también maneja una institución nacional para este tema. Y sí va muy ligado con lo que la profesora dice, estoy totalmente de acuerdo que es ese liderazgo para poder obtener un sentido de pertenencia, un engagement estudiantil. Y conectándolo con la respuesta anterior, es a través de la empatía de la comunicación, el entendimiento. Por temas de otra cosa importante, Jesús, otra cosa también importante que me gustaría agregar, perdón, sí, es que nosotros también tenemos que entender, o como docente, si lo digo como docente, es que el estudiante, o sea,
hacer, o sea, el contenido desarrollarlo de forma práctica. ¿Para qué me va a servir a mí en la vida? Porque si definitivamente el estudiante siente que eso no le va a servir para nada, no va a haber enganche, que es de lo que estás hablando ahora mismo. O sea, entonces por eso es que le digo, o sea, utilizar diversas estrategias, pero que a través de esas estrategias realmente ellos se den cuenta cuál es la aplicabilidad que tiene eso que le están enseñando en la vida real. Y obviamente en este momento, hablando de entornos educativos, pues tiene muchas. Voy a realizar una última pregunta por temas de tiempo y Claro. actualmente va a ser enfocada a qué habilidades digitales usted le recomienda fortalecer a los docentes para poder llevar el cambio de los entornos a los entornos digitales de mejor manera. Como qué tipo de herramientas o qué tipo de prácticas podrían facilitarles este cambio de un entorno a otro. Sí, exacto. Mira, yo realmente cuando me hiciste la pregunta estuve analizando sobre ese punto y pensé de una vez en tres aspectos importantes, ¿sí? Todo lo que está relacionado con conocimiento digital, obviamente, como te acabo de mencionar, los jóvenes, los estudiantes, ¿sí? Manejan mucho más plataformas digitales, etcétera, más que un docente, ¿sí? Pero en algunas ocasiones se quedan un poquito rezagados en cuanto a la búsqueda de conocimiento digital que realmente sea confiable. Entonces me parece que como docente, obviamente, siempre he sabido que eso juega un papel sumamente importante y ahora más que nunca, a raíz de que ya no podemos o no tenemos acceso a muchos espacios como bibliotecas, etcétera, aunque ya por la experiencia que tengo, veo, sigo viendo, estudiantes cometen muchos errores en la web. Sí, entonces, obviamente, al tú tener ese conocimiento digital para buscar cualquier tipo de información que sea confiable, sí, porque eso es bien importante, que sea confiable, también me va a ayudar a mí a que la información que él me dé de esa investigación, de ese trabajo que yo le esté solicitando, realmente venga entonces con esa calidad que amerita. Entonces, a mí me parece que mientras más herramientas conozcamos en este sentido, de búsqueda de conocimiento general para diferentes tipos de trabajo, también entonces tenemos un valor agregado nosotros como docentes, pero también vamos a hacer la transferencia hacia los estudiantes para que ellos sepan realmente cómo acceder realmente de forma correcta a todo ese sinnúmero de información que hay en Internet, ¿sí? El segundo punto sería gestión de la información, la comunicación digital, ¿sí? Yo hablo de la comunicación digital porque, como te comenté, creo que eso fue uno de los grandes obstáculos que a mí me pasó. Si bien hay múltiples herramientas, hay unas que de pronto tienen mucho más ventaja que otras y de pronto al conocerlas todas, entonces me va a ayudar a mí a, uno, familiarizarme con la herramienta para poder entonces lograr comunicarme con mis estudiantes y dos, saber entonces en qué momento y en qué escenario es pertinente utilizar las diferentes herramientas que existan, ¿sí? Me parecerían que esas, pero esas son las que te iba a comentar, ¿sí? Pero de forma general, lo voy a mencionar por una pregunta que hay allí que hicieron, que dicen de cómo se ve el docente a raíz de que este entorno va a continuar, porque por lo que nosotros estamos viendo en el país, sabemos que esto no se va a levantar mañana, que esto no va a cambiar de un cuatrimestre a otro y que probablemente continúe. ¿Cuál va a ser el reto entonces del docente en cuanto a la tecnología? Entonces yo pienso, Jesús, respondiendo también a la pregunta, que yo creo que el principal, hay dos cosas, ¿sí? Lo principal es el temor. Concluir, me gustaría... ya regresaste. Sí, ya regresaste, ojalá. Al parecer tengo un problema con mi micrófono, todavía desconozco qué es, pero voy a tener que revisar el celular. Pero para culminar, yo sé que había personas que habían escrito una serie de preguntas. Ay, sí. Me memoricé algunas de las preguntas y puedo dar comunidad de qué eran. La primera pregunta, que por lo que vi, era basada en cuál iba a ser el papel del docente. Esta le hizo uno de los usuarios. ¿Cuál iba a ser el papel del docente ahora de que el proceso de aprendizaje se está automatizando con temas de entornos digitales asíncronos? ¿Qué nos podría decir de eso, profesora? Mira, te lo voy a responder con una experiencia que tuve de vida y que nunca se me va a olvidar, ¿sí? Que me parece que es básico para esto. En el 2013,
2013 yo tuve la oportunidad de ver una película que se llama El Artista. Yo no sé si tú la has podido ver, ¿sí? Entonces, El Artista habla acerca de la transición del cine mudo al cine con audio, donde esta persona, que era muy famosa en el cine mudo, se resistía a hablar ya en el cine con audio y todo lo demás, ¿no? Entonces surgió en la película y con las personas con las que yo compartía en ese momento, y te lo cuento por esto mismo, que yo compartía en este momento, una discusión de si lo que él hacía realmente era válido o no, ¿ya? Entonces, el final de la película es que al chico que se resistió, aunque fue muy bueno en su época con el cine mudo, nunca nadie lo recordó a él. Por eso se llama así El Artista, porque él fue el artista en su tiempo, ¿ya? Así mismo nos va a pasar a nosotros, ¿ya? Queremos ser los artistas anteriores que solamente manejábamos un tipo de formación, o queremos ser realmente esos docentes artistas que tenemos la capacidad de adaptarnos y poder entonces ir aprendiendo en el proceso acerca de todas las herramientas posibles que yo requiera para poder entonces ofrecer mis contenidos, ¿ya? Entonces, como te decía anteriormente, Jesús, yo pienso que a todos los que estamos involucrados en el campo de la educación, y tú lo sabes porque tú crees fielmente en esto, no es una opción la resistencia, no lo es. O sea, tenemos que adaptarnos y tenemos que ir yo estoy aprendiendo en el proceso muchísimo, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias a mis estudiantes. Créanme que esos han sido las personas que mayormente experiencia me han dado a través de todas las herramientas que me han podido brindar para las interacciones, ¿sí? Me queda formarme, porque todo lo que venga de aquí en adelante va a ser, obviamente, en torno a esto que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Porque esto llegó para quedarse, esto no se va a ir, ¿ya? En el 2021. Así que entonces yo pienso que esto es bien importante que nosotros tengamos muy en claro en que nosotros tenemos que ir aprendiendo y mejorando en el transcurso, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Y todas las competencias que vamos a desarrollar de ahora en adelante tienen que ir en torno a la tecnología. Así que eso es lo que yo pienso que sería mi aporte. Aquí hay un comentario del señor Carlos que siento que es muy acertado. Es: el educador se convierte en facilitador porque no es la fuente directa del conocimiento, sino que tiene que estar en el Internet, que ya puede ser una herramienta para utilizar. Había otra pregunta que realizó la señorita Jean-Marie con respecto a cuál de su perspectiva eran los desafíos y oportunidades esta vez del estudiante con este cambio a entornos digitales. Mira, yo cuando tú me hiciste la invitación a esta presentación, yo consideré que es muy importante, uno, lo que hicieron de ver los desafíos y oportunidades que hay para el docente, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo hoy, pero también existe la otra parte, que son los desafíos y oportunidades que se están presentando para la parte tanto del docente como del estudiante, ¿sí? Entonces, del estudiante realmente se ha convertido en un verdadero reto para aquellos que por alguna razón no tienen acceso a las herramientas. Por eso que yo te decía que a mí me parece que esto es sumamente importante, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a utilizar las pocas herramientas que tenemos para poder entonces trabajar o tener la continuidad en el aprendizaje que es tan importante para nosotros, ¿sí? Me parece que sería más que esto, o sea, tener que mencionar ahora mismo cuáles son esos retos y oportunidades, yo creo que serían muchísimos, pero me parece que uno de los grandes desafíos que están viviendo nuestros estudiantes, y te lo digo por la experiencia que tengo, Jesús, es porque no estábamos preparados para lo que venían. Si bien es cierto que vivimos en una era tecnológica, no todo el mundo es tecnológico, como ya te mencioné. Mira lo que me pasó a mí, y no todo el mundo tiene el acceso a todas las herramientas necesarias para poder que este vínculo se dé. Entonces, se tienen que buscar otros medios. Ya te digo, yo mi primera clase la di en Instagram, mis estudiantes también la dieron de esa manera, y ellos son los que me dijeron vamos a darla allí porque necesitamos la sesión, ¿no? En otros momentos me brindaron otras herramientas, y en algunos momentos he tenido que dar clases a través de WhatsApp, mandando mensajes de voz. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Retos tenemos muchos, pero oportunidades también gracias a la tecnología, porque yo pienso que si esto no hubiera ocurrido antes, esta interacción que tenemos ahora con todos los que estamos aquí participando no hubiera sido igual. Entonces me parece que sería como sacarle el provecho a la tecnología lo máximo que se pueda en todos los sentidos, ¿sí? Hasta con la herramienta más básica, ¿ya? Y en cuanto a los estudiantes, pues también existen pues múltiples herramientas que de una forma u otra
pueden hacer llegar el material de aprendizaje necesario de acuerdo a los contenidos que se estén trabajando. No sé, Jesús, si vas a agregar algo. Realmente no. Quisiera, por favor, que si alguien del público está interesado en hacer unas últimas 2 preguntas, veo que la profesora Bielka Escobar está conectada. La profesora Bielka Escobar es una investigadora educativa. Ella es muy... Ok. Qué bueno. Profesora, si está interesada en compartir también, si le podríamos... Exacto. Una pregunta o una perspectiva que usted comparta su experiencia, porque es como te digo, Jesús, esto es cuestión de experiencia. La experiencia que yo tengo de pronto es una experiencia muy distinta que ha vivido otro docente. De pronto a algunos le ha ido mucho mejor, a otros no. Entonces es como tan diversa la cantidad de respuestas que puedes tener en esta sala que no terminaríamos nunca. Entonces por eso es que es importante hablar acerca de la experiencia que uno ha tenido, acerca de todos estos retos y oportunidades. Hay un punto que me llama la atención lo que dice la señorita Majo. Es verdad, hoy más que nunca el docente nos toca preguntarnos qué es lo que de verdad queremos enseñar, o sea, cuál es el objetivo. Así es. Y qué aprendizaje queremos lograr en las personas. Y es totalmente cierto, ya es más como es dar ese propósito, ese sentido. Exactamente. Estamos hablando de priorizar el currículo, Jesús, ¿ya? Porque no podemos pretender que lo que yo anteriormente estaba manejando para una clase, un encuentro, un entorno presencial, tratemos de manejarlo de la misma manera porque no es así. Ahora nos toca ver realmente qué es lo importante y cuál de eso es realmente lo útil para el estudiante, porque como te mencioné anteriormente, eso es la base para cualquier aprendizaje, ¿sí? Que el estudiante realmente vea cuál es la utilidad que va a tener ese aprendizaje, para qué le va a servir. ¿Ya? Si él siente que no le va a servir para nada, entonces obviamente ni siquiera va a tener intención de querer generar algo o aprender más sobre el contenido. Profesora Bielka, veo que está escribiendo que no, actualmente se puede nada más conversar con la invitación, aquí de parte de la profesora y mía. Si está interesada, podría escribirnos una perspectiva para ya en actividad. Por tema de tiempo no queremos todavía dar como la luz para abrir completamente el espacio. Exacto. Queríamos hacer algo corto para dar como una perspectiva. Hay una última pregunta y creo que va a ser la pregunta de conclusión del señor Alberto. Es, profesor, ¿algún parámetro tiene que cumplir el docente para dictar la clase usando herramientas tecnológicas? Cuando se refiere a parámetros, señor Alberto, ¿a qué se refiere? Para entender un poco mejor la pregunta. No, yo me imagino que él está hablando de todos los parámetros de forma general, ¿no? Parámetros en cuanto a tiempo, me imagino que parámetros en cuanto a la evaluación que se va a utilizar para medir realmente si el objetivo se logró o no. Parámetros, de hecho, hasta de comunicación con el propio estudiante, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo establecido y yo pienso que eso va a depender de cada asignatura, ¿ya? De cada asignatura, y yo pienso que, o sea, un parámetro como tal que tengamos definido, que digamos, esto va a cumplir o va a abarcar muchas cosas, pues no. Tendríamos que seleccionar como cualquier otras asignaturas que estemos manejando en cualquier área, ya sea primaria, secundaria, el que tú quieras. Así mismo se maneja a nivel universitario, o sea, los parámetros tendríamos que establecerlos nosotros de acuerdo a los objetivos y criterios que también establezca la institución educativa de educación superior. Entonces eso ahí ya es mucho más complejo. Ok, para concluir, quiero tomar un punto con respecto a lo que dijo la profesora Bielka Escobar también, y que conecta mucho con lo que la profesora ha dicho durante toda la exposición. Primero, que la profesora Bielka comenta que le parece interesante su exposición, que le gustaría compartir con el grupo, que entre los compromisos está la capacitación y el compromiso del autoaprendizaje estudiantil, y creo que eso es un factor importante. Y esto, son los expertos en el tema, no me dejarán mentir, que se sabe que uno de los factores cuando se habla de competencias generales, específicas, hablamos de competencias para educación del siglo XXI, era el autoaprendizaje del estudiante, un estudiante autodidacta que pueda tomar al docente, que el docente le facilite las herramientas y que el estudiante pueda autodesarrollarse. Porque al fin y al cabo el futuro requiere mucha adaptabilidad y los estudiantes en cierto modo vamos a requerir Así es. Así es. Pero aquí es bien importante lo que mencionábamos anteriormente, Jesús, que es cierto, sí, esta modalidad requiere mucho que el estudiante
gestione su propio aprendizaje, como estás mencionando, ¿sí? Pero eso se va a lograr a medida que el docente logre motivar al estudiante con su contenido. Si él no logra motivar al estudiante, créeme que el autoaprendizaje no se va a dar. Entonces, por eso es bien importante lo que nosotros podamos ofrecer. Correcto, es específicamente eso. Como dice la profesora, la interacción y la forma en cómo el docente motive y el estudiante permite que el estudiante pueda tener esta motivación de seguir adelante y autogestionar su aprendizaje. Yo personalmente como sé que eso funciona, y lo he visto como estudiante, estando en el papel de estudiante, y muchos buenos profesores logran esa motivación del estudiante y ese interés del estudiante por una materia. Bueno, para concluir, le quiero agradecer a todas las personas, quiero pedirles perdón por el tema del micrófono, pero quiero agradecer la paciencia por habernos apoyado en la presentación del día de hoy. Gracias a la profesora por darnos su perspectiva sobre la situación. Vamos a estar subiendo una imagen de la presentación de hoy. Del encuentro, y vamos a estar subiendo también una imagen a nuestra cuenta para medir la experiencia, esta experiencia educativa de la actividad. Así es. Yo es el fuerte de ustedes. Vivir ahorita mismo en la parte inferior, y no solo va a estar aquí, va a estar también en nuestro story, en el story de Instagram, acceder desde ahí, y vamos a subir una imagen con esto. Esto que le envío a las personas que están viendo en la parte inferior de los comentarios es el nombre de la página web de nuestra plataforma, se llama convidiaapp.net. Y si ustedes va a solicitar un código, ese código se lo voy a escribir aquí, va a estar también en nuestro story, va a estar en una imagen en nuestro perfil. El código es QTEE. ¿Qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer qué recomendaciones nos dan al proyecto para futuras actividades vía digital en las cuales deseen participar y que haya mayor participación y mayor actividad dentro de lo que realicemos a futuro. ¿Qué les pareció la actividad? En nuestra cuenta pueden hacer una pequeña evaluación sobre la experiencia y de esa manera nosotros podemos ir mejorando la forma en cómo realizamos actividades digitales. Puede decirlo nuevamente, convidiaapp.net, pueden verlo en los comentarios, código QTRE, puede ser mayúscula o minúscula, aún así accede, y vamos a estar subiendo la imagen y el story en nuestros comentarios. Muchas gracias, profesora, por gracias a ti, de verdad, por brindarme el espacio para hablar de mi experiencia, de verdad que gracias. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias a las personas que estuvieron. Nos vemos entonces en otro momento. Así es, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego.